Paola, en realidad lo del fin de semana, lo de ayer, en Unicentro, es doloroso por la fecha, Día de la Madre. Estamos hablando además que la mujer que fue asesinada era mamá, ¿no? De un niño de 8 años, Erika. Pero el lugar, un lugar público, sin ninguna vergüenza, el victimario de Erika llegó a disparar contra ella, contra su humanidad, en un café, en uno de los más concurridos centros comerciales de Bogotá. Sí, señor, Juan Pablo. Y ella lo había advertido. Es que ese es también el problema, ¿no? Digamos que acá estamos hablando de un caso en el que se evidencian todos los errores que se pueden cometer a la hora de proteger a las víctimas de violencia y sobre todo pues a las mujeres que pues terminan entonces siendo víctimas de feminicidio. En el caso de Erika, usted muy bien lo ha dicho, 3 veces ella había puesto una pues observación, una queja contra su agresor y vea, no pasó nada, ninguna autoridad hizo nada, aunque obviamente ya han salido desde la alcaldía a lavarse las manos, a decir que se le ofreció un refugio para que ella fuera y ella decidió irse a la casa de su familia en Soacha. Pues esta no puede ser una excusa para que se sigan cometiendo feminicidios, porque no hay rutas de protección, no hay protocolos y tampoco hay justicia con enfoque de género. Así como muchas veces hay personas que consideran que hablar de la justicia con enfoque de género es una tontería, por ejemplo algunos personajes que están hasta ahora expresándose en el chat, que bueno, de repente les hace falta aprender un poquito más sobre eso. Es importante que los temas, en el caso del feminicidio, se traten así, porque ¿por qué terminándose el feminicidio? Seguramente alguno de nuestros invitados ahora nos lo explicará, pero en muchas ocasiones se da porque personajes como el del chat pueden creer que los hombres están en la potestad de acabar cuando se les dé la gana con la vida de una mujer, porque sí, cuando la realidad no es esa. La realidad es que por eso hay que proteger más a las mujeres, porque hay personas que tienen el coco un poquito rayado y piensan que eso es posible y que está bien y que qué más da, que eso es paisaje. Camila, ¿con quién vamos a hablar? Tenemos 3 invitadas y para empezar vamos a saludar a la secretaria de la Mujer de Bogotá, Diana Rodríguez. Secretaria, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, Camila, Juan Pablo, a toda y a la audiencia. Muchas gracias, secretaria. Antes de empezar el debate, quisiéramos saber sobre el caso de Erika, quien lamentablemente fue asesinada a manos de su expareja. ¿Cuáles canales de atención se le brindaron a ella? Porque ella ya había denunciado actos de violencia por parte de este señor. Efectivamente, en este caso, que es trágico y reprochable, Erika se acercó y empezó su ruta el jueves 11 de mayo. Ese día ella se acerca por primera vez a la Casa de Justicia de Usme. En esa Casa de Justicia es atendida a las 8 de la mañana por las abogadas de la Secretaría de la Mujer. Ahí le ofrecemos casa refugio. Ella declina y es entendible, se sentía segura con su padre, entonces declina, pero la invitamos y le decimos que entonces el paso siguiente es ir a la comisaría de familia y pedir una medida de protección. Ella de manera diligente lo hace, se comunica por línea de vida, que es la forma de acceder a las comisarías telefónicamente, le otorgan 4 medidas de protección. En las 4 medidas de protección son tanto para el hogar como para su lugar de trabajo, dado que ella había manifestado que las agresiones se estaban dando en el lugar de trabajo. Le vuelven a ofrecer casa refugio. Las medidas de protección, que es el tercer paso, son otorgadas, se le comunican a la policía de Soacha y la policía también entra en contacto con ella. Pero lastimosamente, pues ocurrió lo que sabemos que ocurrió. Pero eso es el servicio brindado. Secretaria, antes de que empecemos, como ya lo dijo Camila una vez, ahora lo digo yo, pero antes de que entremos en materia, yo quiero que me ayude usted a aterrizar el concepto de feminicidio, porque le voy a leer 2 comentarios en este momento en el YouTube Live que a veces resultan un poquito muestra de contrastes de nuestro país. Dice María Blanca Cañas: los temas relacionados con el feminicidio significan que se hace necesario trabajar en conceptos como dignidad, equidad, derecho a las personas que terminan en algún punto y comienzan pues donde comienzan los de los demás. Pero escribe en contraste Daniel Fanián:
¿Por qué ponerle nombre a un asesinato? Homicidio es homicidio, ni mujer ni hombre. ¿Por qué razón es importante diferenciar feminicidio de otro tipo de crímenes o de asesinatos? ¿Por qué es importante hacer hincapié en el hecho de que la mujer es víctima? Juan Pablo, porque la mujer la están asesinando por el hecho de ser mujer. Esto no es una bala perdida, una riña casual. Esto es que la matan por el hecho de ser mujer. En el caso, por ejemplo, aterradoramente, es porque le dice, si usted no es merecedora, si yo no soy merecedora de estar con usted, entonces usted no es merecedora de estar con nadie. Y el asesino considera que la mujer, su cuerpo, su vida, es su posesión. Es fundamental entender que hay mujeres que están siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres y que lo que nos está matando es el machismo. Y eso lo quiero dejar muy claro. Acá no está matando el alcohol, acá no está matando los divorcios, acá no está matando la autonomía, acá nos está matando el machismo. Y tenemos que visibilizar que las mujeres las están asesinando por el hecho de ser mujeres. Entonces, sí es fundamental el tipo penal específico, sí es fundamental que entendamos que además hay delitos de alto impacto que afectan desproporcionadamente a las mujeres. En los casos de violencia sexual, en los casos de violencia intrafamiliar y en estos casos de feminicidio son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y en los dos otros delitos que mencioné, violencia intrafamiliar y violencia sexual, la mayoría, el 80% de los casos son a mujeres. Entonces hay dos cosas, mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres y delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Entonces sí debemos hablar de esto y debemos entender que la causa es el machismo derivado de un patriarcado y que hemos naturalizado las violencias contra las mujeres. Entonces, con eso también, secretaria, creo que queda respondido el señor Leonard Brown, que escribe, la mataron por celos, porque efectivamente, pues sí, hay un asunto de celos ahí, pero particularmente es porque el hombre, que bueno, que además hoy murió, va a matar, la busca en su lugar de trabajo y la va a matar porque él se cree que es el dueño de la vida de ella, ¿correcto, secretaria? Exacto, Juan Pablo. Acá hay un punto vital. Cada vez que la mataron por celos, la mataron porque él estaba celoso porque se separaba. Estamos justificando las violencias y no las podemos justificar. No podemos seguir diciendo, es que tenía celos, es que estaba angustiado, es que estaba borracho, es que nada. La mató porque cree tener dominio de su vida, porque cree tener posesión sobre su cuerpo y su vida. Eso es el machismo que nos está matando. Secretaria, permítanos un momentico porque es que también tenemos otras dos invitadas. Saludamos a Jennifer Pedraza, ella es representante de la Cámara por Bogotá. Representante, muy buenas tardes, mil gracias por atendernos. Mire que acá en el chat de nuestro YouTube nos están diciendo varias personas, varios oyentes, por ejemplo, Lida Calderón, que lo cierto es que las medidas de protección no están funcionando. ¿Para usted no están funcionando? Hola Camila, un saludo para ti, para mis compañeras panelistas y para toda la audiencia. Yo creo que aún nos hace falta mejorar muchísimo la atención institucional y la prevención de este tipo de violencias. Por un lado, Bogotá yo creo que ha venido avanzando de manera considerable en la articulación de las diferentes entidades, en la atención de urgencia, en las líneas para que podamos llamar a denunciar, hay casas refugio para las mujeres, pero aún así esto no es el panorama en todo el país. La verdad es que hay muchas regiones en donde lamentablemente esta agenda todavía no es prioritaria, en donde ni siquiera tenemos secretarías de la mujer. Hoy es el momento en el que tampoco tenemos ni ministerio ni viceministerio de la mujer, y eso me parece muy importante para poder trazar una política de protección de los derechos. Pero añado algo que a mí la verdad me indigna muchísimo, y es el nivel de impunidad frente a los casos de denuncias de violencia sexual contra nosotras, violencia física, lo que se conoce en muchos casos como violencia intrafamiliar, que en su mayoría de casos es violencia machista contra nosotras. ¿Cómo es posible que en los casos de violencia sexual tan solo el 0.13% se encuentren en ejecución de penas?
cuando ya hemos denunciado, ya se ha investigado y solo el 0.13% de los casos llegan a ejecución de penas. ¿Qué está pasando en la Fiscalía General de la Nación para que estos casos siempre encuentren un embudo en donde no avance la justicia? Es muy clave para que estos asuntos se puedan prevenir, además, por supuesto, de una campaña cultural y de educación que, por ejemplo, pueda desmentir y combatir esas ideas que ustedes ahorita leían en los chats. Es que usted puede estar entusado como quiera, usted puede estar deprimido porque le terminaron, mejor dicho, la peor tusa de su vida, y eso no justifica para nada que usted acose, persiga, maltrate, violente a la persona que era su pareja. Aún la Fiscalía reportó para 2021, le quiero contar también a las personas del chat, cerca de 488 feminicidios. O sea, muy grave, no es una cosa de vez en cuando, no es un caso aislado, no es un loquito que apareció por aquí y por allá, no, es una expresión de la cultura machista de nuestro país. Y lo peor es que yo estuve investigando con mi equipo de trabajo, pasamos un derecho de petición a la Fiscalía para que nos dijeran en el resto de casos, los que no están catalogados como feminicidio, en el resto de asesinatos de mujeres, cuántos asesinatos habían sido a manos de sus parejas o de sus exparejas, y encontramos que cerca del 13% de esos casos habían sido asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas, pero no estaban catalogados como feminicidios. El reconocimiento del feminicidio es muy importante porque plantea que hay una causal que se basa en una cultura machista y patriarcal sobre la base de la cual están asesinando mujeres. No es que nos mataron por robarnos el celular, no, es que nos mataron porque hay hombres que creen que son dueños de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, y eso suele pasar además con nuestras parejas y con nuestros compañeros de vida. Por eso es que es fundamental, y nosotros hemos venido pidiéndole al gobierno nacional que adopte medidas de manera urgente. En el Plan Nacional de Desarrollo se logró incluir una emergencia nacional por violencia machista, pero no fue iniciativa del gobierno. No ha habido una medida contundente para enfrentar este tipo de fenómenos en Colombia, ni siquiera una campaña cultural para explicar estos asuntos y por qué nosotras no somos propiedad de nadie, pero mire, y nada justifica la violencia contra nosotras. Representante, pero para que vayamos ahondando en el tema de la protección, yo le quiero leer un comentario y le hago la pregunta. María del Carmen Cetre escribe en el YouTube Live: las medidas de protección sí funcionan. Lo que considero es que muchas mujeres minimizamos el riesgo. ¿Hasta dónde puede uno pensar que sí funcionan las medidas de protección si no hay una acción directa sobre el posible agresor? Porque, por ejemplo, una historia como esta, uno hubiera esperado no solamente que se le brindase a Erika un espacio seguro para ella, para su familia, para su hijo, sino que también algo hubiera pasado, una medida restrictiva, una medida policiva, para que su agresor no se le pudiera acercar, para que tuviera algún tipo de restricción, pero eso no se da. Ahí no falta también un poquito más de dientes para que un agresor o posible agresor pueda tener acceso a la víctima. Juan Pablo, en eso ustedes tienen toda la razón. De hecho, yo creo que hay que ampliar la oferta de medidas preventivas para las mujeres, aún con todas las alternativas que hay hoy, por ejemplo, las casas refugio. La prueba es que hay mujeres para las, no sé, que en sus vidas esa alternativa no es la que mejor puede acompañarles. Yo conozco casos en donde incluso se les interponen medidas como cauciones, restricciones en materia de acercamiento y de distancia de parte de estos hombres que ya han amenazado con quitarle la vida a las mujeres, y sin embargo, aún así, pues es, digamos, ellos pues evidentemente se pasan esas medidas por la faja, y digamos que buscan acosar a las mujeres y buscar en qué momento están más frágiles, en qué momento no están acompañadas, en qué momento están, como en este caso, trabajando, y en ese sentido pues es un asunto que nos tiene que poner a reflexionar en materia de qué otras alternativas se pueden plantear sobre la mesa. A mí no me gusta, por ejemplo, el nombre que le puso la senadora Angélica a lo de las casas refugio, pero yo sí me pregunto en muchos casos por qué estos casos de violencia nos obligan a nosotras a dejar nuestros hogares, nuestras casas, y creo que podría haber otras medidas orientadas en ese sentido. O sea, mejor dicho, aquí nada sobra, porque las vidas de las mujeres son muy diversas, y en ese sentido todo lo que podamos añadir a esas medidas para prevenir y para sancionar las violencias basadas en género son muy importantes. Pero cierro con una cosa, Juan Pablo: lo que más desincentiva que las personas cometan delitos, y en este caso, por ejemplo, feminicidios o violencia machista, es la certeza de que la justicia va a actuar, a mi parecer. Además de que, por supuesto, haya una campaña cultural, y eso ya es una medida de mediano y largo plazo, y contra lo estructural, que es la cultura machista, pero tiene que haber un compromiso de la justicia colombiana por frenar la impunidad,
hacia los casos de violencia machista y de feminicidio en contra de nosotros. Eso todavía, en contra de nosotras, y eso todavía no está pasando. Representante, a esta hora también se conecta con nosotros Yamile Roncancio, ella es directora de la Fundación Feminicidios Colombia. Directora, muy buenas tardes, gracias por atender esta invitación. Hola Camila, Paola, Juan Pablo, muchas gracias por invitarme y quiero antes de cualquier cosa exaltar esto que he escuchado tan categóricamente de Juan Pablo hoy, que me parece muy revelador de cómo desde el periodismo sí puede haber hombres que llamen la atención mis compañeras están leyendo el chat y me dicen que es increíble todo lo que se lee y creo que es muy bueno que los hombres desde esa función que tienen y desde esa posibilidad y ese poder que tienen los medios de comunicaciones le hagan el llamado de atención a los otros para que se vayan modificando entre sí. Gracias, directora. Y mire, para hacerle la pregunta, quiero mostrarle los dos trinos que hizo la senadora Angélica Lozano, que mencionó ya la representante Jennifer Pedraza. Ella dice lo siguiente: debemos dar el salto a refugios para hombres violentos. Ahí deben estar aislados de sus parejas e hijos a quienes agreden. Deben recibir terapia y acompañamiento psicológico y judicial sobre las consecuencias de sus actos. ¿Hasta qué punto debe vincularse al trabajo de ellos? Después le bajó un poco la caña, aclaró mejor su propuesta y escribió lo siguiente: repito, no es excluyente, no es acabar los refugios para víctimas, hay que aumentarlos y mejorarlos. Olvidemos la palabra refugio, casa de tratamiento para hombres violentos, para victimarios. Obvio, en otra etapa y según hechos y crímenes se trata de cárcel. ¿Usted qué opina sobre esta iniciativa, esta propuesta de la congresista? Esta no es una propuesta nueva, seguramente pues la congresista tuvo un lapsus porque yo considero que en momentos de alta tensión a veces es muy difícil escribir de maneras adecuadas y eso les pasa a todas las autoridades. Aparentemente hay una ausencia grave de asesores y asesoras en comunicación que ayuden a que la reacción no vaya a generar un problema mayor. Sin embargo, pues esta no es una idea nueva, esto ya se había dicho antes y se dice porque la 1257 establece el desalojo de los victimarios, pero la pregunta es, una vez desalojado el hombre que agrede, ¿para dónde se va ese hombre y cuál es la consecuencia que va a tener? Y normalmente pues la consecuencia es una agresión mayor, ¿no? O la destrucción de los bienes de las mujeres, entre otros. Bien, hace un momento escuchaba a la representante y a la secretaria, y yo considero que es que hay un problema muy grave y es pensar que desde las entidades territoriales netamente esto se va a solucionar. Y aquí tiene que haber una articulación interinstitucional de la que yo hablé hace unos días con mucha claridad en el lanzamiento de la nueva Directiva de Investigación de Feminicidios, y es que no se puede quedar en la comisaría. Si la comisaría ve que los actos de este hombre están dirigidos, sin duda alguna, a acabar con la vida de esta mujer, tiene que haber un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y tiene que haber una articulación interinstitucional para ordenar la captura de este hombre. Si siguen pensando que enviar a las mujeres a casa de refugio va a ser la solución, la noticia es no, porque esta mujer no solamente no aceptó esa casa de refugio porque se sintiera más segura con su familia, es porque entonces tendríamos que llamar a este panel a los empresarios, a los empleadores y preguntarles si es posible que les den a las mujeres unas licencias de 3 meses, que es el tiempo que las van a tener en la casa de refugio, y si hay alguien en este país que nos va a garantizar que dentro de 3 meses ese hombre va a seguir digamos, libre o no, o si va a estar privada de la libertad, porque ahí hay un problema. Claro, pero y mire, la ruptura comunitaria es grave. Pero mire, directora, que ahí usted nos planteó un escenario muy interesante. Quiero profundizar con usted y luego plantearle la misma pregunta a la secretaria de la Mujer en Bogotá, porque esto ya nos hablaría casi de una justicia preventiva, porque se estaría anticipando a la agresión a la mujer sin que ésta se haya cometido. No se puede ahí entrar en un escenario muy complejo de incluso de terminar casi deteniendo o poniendo preso a un hombre que no ha cometido delito alguno y simplemente está diciendo, no, es que él de pronto lo comete y por eso lo vamos a detener. ¿Ahí no hay un riesgo? Juan Pablo, en el caso que estamos analizando específicamente, todo lo que ha narrado la secretaria nos conduce a pensar que aquí ya había cometido un delito él, y el delito se llama violencia intrafamiliar,
agravada por el hecho de ser mujer, y violencia intrafamiliar adicionalmente contra su hijo, contra el hijo que tenían en común, y adicionalmente tengo entendido que había algo de manipulación a través de ese niño, que ya lo conocemos entonces como violencia vicaria. Y si ya hay una manifestación clara, expresa de este hombre de te voy a matar, ya hay elementos suficientes, ya tendría que estar hecho el tamizaje de riesgo feminicida, que no sé si lo alcanzaron a hacer o no, y ya habría elementos suficientes para solicitar una orden de captura. Ahora, las entidades tienen que ser creativas. No, no me acepta la casa refugio. ¿Por qué será? Ah, es que la señora tiene un trabajo fijo. ¿Qué hacemos? Pues eso ni siquiera es extralimitación de las funciones, es que la vida de ella estaba por encima de todo. ¿Cuál es la articulación con la empresa privada que están haciendo? Podía haberse hecho una articulación con la empresa privada, pero también lo grave es pensar que cualquier otra cosa hubiera hecho que este escenario sea diferente. Las únicas personas que pueden prevenir 100% un feminicidio son los hombres. No existe otra persona que lo pueda prevenir a 100%. Bien, permítame. Porque no hay de otra. Directora, permítame, porque entonces quiero ahora trasladarle eso pues, a una institución, a la Secretaría de la Mujer. ¿Hasta dónde se puede, secretaria, pensar en eso? Y es hacer algo, una vía express que además uno pensaba que ya existían, yo creía que ya existía en el caso de mujeres que estaban en esta situación de riesgo, para que la justicia actúe rápidamente, y entonces un hombre que ya ha cometido una serie de delitos, como es el maltrato intrafamiliar, como es el maltrato psicológico, en fin, pueda ser llevado a la cárcel antes de que concluya en algo tan pavoroso como lo que ocurrió ayer. Juan Pablo, a mí me gustaría aclarar un par de puntos y hacer énfasis en otros que han dicho acá. Entonces, lo primero es, no quiero dejar por ningún motivo en el aire la idea de que en las casas refugio no se puede trabajar. Al contrario, en las casas refugio, que Bogotá tiene 6 casas refugio, 4 requieren medida de protección por parte de la Comisaría de Familia o el juez de control de garantías para acceder, es decir, se considera una medida de protección. 2 no lo requieren. Y no lo requieren justamente por eso lo que nos dimos cuenta en la Secretaría de la Mujer también, que a veces si se están demorando con la medida de protección, la mujer puede estar en riesgo. Entonces nosotras estamos asignando esos cupos para que puedan estar y así poder reaccionar rápidamente, incluso si no tienen valoración de medicina legal. Ese fue el caso de Erika, que mencionaba la directora. O sea, por eso le ofrecimos refugio y así en muchos otros casos. Segundo, lo que decían, las casas refugio pueden trabajar. Las casas refugio son muy o sea, es una carga para la mujer tenerse que ir de su hogar, con sus hijos, con las personas que tienen a cargo. Entonces, lo que tratamos es que su vida pueda seguir lo más completa posible. Fomentamos que trabajen, pueden hablar con sus familiares. Sus hijos son reubicados de colegio para que no les interrumpamos su ciclo escolar, pero para evitar que el agresor llegue a matarlas allá. Eso a unas precisiones, porque lo último que me gustaría es dejar en el aire algunos mitos que se han armado sobre las casas refugio, que las mujeres no pueden salir, por supuesto pueden salir, que no pueden trabajar, por supuesto pueden trabajar. Si tienen trabajo, hablamos con su empleador, si no tienen trabajo, tratamos de buscar, sobre todo con unas empresas que han sido muy aliadas. Entonces eso. Segundo, yo reitero, por favor, dimensionemos que acá los hombres son los agresores. Los hombres se están acabando con las vidas de estas mujeres, pero que además lo hemos naturalizado. La otra cosa, entonces, eso. Y las medidas de protección. Las medidas de protección son enunciativas, no son taxativas. Es decir, si consideran en las comisarías de familia que hay más riesgos, pueden proponer. Yo por eso resalto la iniciativa de la senadora, que independientemente del nombre, a lo que le está apuntando, ¿qué es? Lo que le está apuntando es, oigan, no podemos solo echarle toda la carga a la mujer, que ya es víctima de violencias, que está en riesgo de feminicidio y que además tiene que dar ese paso. Tenemos que aplicar medidas para el agresor, como efectivamente decía la directora, el desalojo del agresor. El desalojo del agresor es una medida que está en la ley, que se puede aplicar para que no sea siempre la mujer la que se tenga que ir y los hijos que se tengan que reubicar. Creo que con eso he contestado, pero Juan Pablo, si no contesté algo, por favor, adelante. No, está bien. De hecho, mire, describe David Rodríguez en el chat, la mujer no debería esconderse, se debe restringir es al acosador.
Y si ya tiene medida preventiva, pues se debería demostrar que se está acercando. Sí, y a propósito de eso, Juan Pablo, quisiera preguntarle a la representante Pedraza, ella decía que hay que mejorar la prevención. ¿Usted de qué forma cree que se podría mejorar? Aquí en el chat también hablan de, por ejemplo, una figura del asilo. Bueno, yo estaba aquí un poco aprendiendo y mordiéndome de la lengua porque, vean, hay muchas cosas, por ejemplo, con las comisarías de familia. ¿Cómo es que las comisarías de familia las eligen y se pone dependiendo de los mandatarios regionales? Entonces yo voy a denunciar a mi esposo que me maltrata, pero es amigo del alcalde, hermano, primo del alcalde, lo más posible es que ni siquiera se investigue o que después de eso lo llamen y le cuenten que yo lo denuncié y me pongan en riesgo. O sea, hay que debatir sobre el papel de las comisarías de la familia. Estoy absolutamente de acuerdo con la directora Yamile sobre la articulación entre las diferentes entidades. Insisto en lo de la fiscalía porque es que no hay nada más revictimizante que llegar y que te digan, usted cómo iba vestida, pero usted sí lo provocó, pero usted sí tenía otro o no tenía otro, y eso es un asunto que realmente habla del acceso de las mujeres a la justicia. ¿Cómo poder prevenirlo, Camila? Mira, son muchas acciones las que tenemos que abordar. Lo más estructural, a mi parecer, es una lucha cultural. Por eso es que ayer me molestó tanto, y creo que ustedes lo vieron en redes sociales, cuando muchos medios de comunicación se refirieron a este feminicidio como un crimen pasional, o como cuando hablan de mujer hallada sin vida. O sea, no se nos va la vida de la nada. Nos asesinan y suelen ser, o en estos casos suelen ser, nuestras parejas y nuestras exparejas cuando somos víctimas de feminicidio. Por eso es que necesitamos hacer una guerra cultural en contra de las ideas machistas, en contra del patriarcado, en contra de esa concepción del amor romántico que nos define como propiedad y en función de nuestras parejas. Yo creo que eso es algo fundamental. Añado algo, yo también creo que se necesitan medidas orientadas a los hombres. Obviamente yo entiendo que uno lee el trino de Angélica Lozano y uno dice, oiga, no, qué rabia, ¿por qué si estos manes están matando a las viejas, por qué están haciendo una casa refugio? Obviamente no creo que se llame casa refugio, pero en la medida en que la violencia tiene diferentes niveles, es decir, muchas veces, y hay críticas y todo, pero muchas conocemos esto del violentómetro, en donde el acoso callejero, el grito, la humillación pueden ser unos niveles de violencia y va escalando, después puede ser un insulto, un grito, un golpe y progresivamente, digamos, el máximo nivel de violencia que es el feminicidio. Se requieren medidas preventivas desde el primer momento, que implican, por ejemplo, educación, sí, educación desde el colegio, desde las universidades. Es que todo esto pasa porque, ¿cómo es posible que normalicemos el acoso callejero, el acoso sexual en los entornos laborales, en los entornos educativos, y progresivamente ese tipo de violencia siempre escala? Eso es lo que tenemos que entender como sociedad. ¿Y cuál es el papel del Estado entonces frente a todo este problemón tan grande y tan complejo? Pues intervenir en ese tipo de variables, educar a la gente, hacer una campaña cultural seria, profunda, para explicar por qué estas ideas no son asuntos pasionales, de celos, o no tienen ningún tipo de justificación, y además eliminar o disminuir los niveles de impunidad. Hoy en el Congreso está tramitándose un proyecto de ley, les cuento, para eliminar, como cuando les bajan las penas a los hombres que hayan sido feminicidas. Y obviamente pues yo digo, claro que sí, pero el problema es que la mayoría de los casos ni siquiera llegan a la pena, ni siquiera llegan a la sanción, sino que se quedan embolatados en la investigación, se vencen los términos y al final nada nos garantiza justicia. Y cerraría yo con esto. Yo sé que el panorama es desolador, pero no quisiera yo que al final de este programa las mujeres que sean víctimas de violencia digan, ay no, si ven que denunciar no sirve. Mujeres, denunciar funciona. Este es un caso en el que las medidas de prevención pues no funcionaron, pero hay muchas otras vidas de mujeres que se han salvado gracias a que denunciamos, gracias a que acudimos a las instituciones. Sí, representantes, que ya nos vamos con otro tema, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber participado en este debate muy interesante. También le agradecemos a Diana Rodríguez, la secretaria de la Mujer Distrital, y también a Yamile Roncancio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, por alimentar pues toda esta discusión. ¿Sabe qué? Lo bueno, Camila, detrás de este debate que tuvimos y sobre todo del trino, luego con corrección de la senadora Angélica Lozano, es que ya entendí para dónde va ese concepto y creo que puede ser muy interesante para proteger a las mujeres, porque es a quienes toca aquí poner sobre todo bajo una gran sombrilla de protección de la sociedad. Por lo que escribió además nuestro oyente antes, y es que no pueden ser las mujeres las que se escondan, sino que deberíamos hacer algo rápido con el agresor.